Una entrevista exclusiva en Así Amaneció. La candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, está con nosotros ahora mismo en el contacto. Ella es María José Pinto. Candidata, buenos días y bienvenida a Radio City. Hola Carlos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por tenerme aquí y bueno, feliz de compartir con ustedes esta mañana. Nos habían pasado el dato de que hoy es su cumpleaños. ¿Es así, María José? Sí, pensé que no les habían dicho, qué vergüenza, pero sí, estoy feliz, es mi cumpleaños. El equipo de comunicación que tiene seguramente a él le pareció muy interesante. Y bueno, en medio de esa decisión de celebrar la vida, también hay otras decisiones importantes que su candidatura lleva al frente. La hemos visto muy activa, acompañando al candidato Daniel Noboa en sus actividades propias de campaña. Insisto en esta definición de candidato porque ha tratado él de dejarlo muy en claro. La hemos visto correr, la hemos visto hacer bromas, desafíos incluso de forma física. Ayer estuvimos aquí con Nils Olsen y nos hablaba un poco de eso. Pero más allá de los desafíos de este tipo, ¿cuál es el mayor desafío que presenta usted de llegar a la vicepresidencia de la República? Muchas gracias, Carlos. Sí, la verdad es que hemos pasado, a mí me encanta recorrer el Ecuador, he pasado feliz recorriendo, conociendo gente, sobre todo hablando y saber las necesidades. Y el mayor desafío que tenemos y en lo que voy a trabajar es erradicar la desnutrición crónica infantil. En el Ecuador, 1 de cada 5 niños tienen esta condición. Es una condición que no es únicamente de alimentación y son niños a los que le estamos perdiendo. Cuando un niño tiene desnutrición crónica infantil, no puede ni crecer ni física ni intelectualmente de forma adecuada y los estamos perdiendo hacia el futuro. Entonces es trabajar hoy, ya, por los niños, por el presente, para que en un futuro tengamos ese país que nos merecemos, ese país con más productividad, más eficiencia, más seguridad. Entonces es trabajar hacia allá, resolviendo los problemas del alrededor y no únicamente la condición. Si es importante o urgente resolver este problema, ¿qué tanto apoyo en materia presupuestaria cree usted que podría tener durante una eventual continuación del gobierno de Daniel Noboa? A ver, contamos yo fui parte de la secretaría más bonita que tenemos, que es la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil, y nosotros ya aumentamos el presupuesto en 40 millones. Tengo que aclarar que el presupuesto de desnutrición crónica infantil, que creo que es lo más interesante, porque es una estrategia del país que lo que hace es juntar a muchos ministerios del sector social, gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad civil, la empresa privada, hacia ese mismo camino que es erradicar la desnutrición crónica infantil. Aumentamos 40 millones en uno de los ministerios al presupuesto de la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y vamos a tener mayor presencia de otros ministerios como es el de la mujer y derechos humanos. También estamos con el Ministerio de Educación, que firmamos un acuerdo hace algunos meses. Entonces, son distintos presupuestos que no son propios de la Secretaría o de Desnutrición Crónica Infantil. Ya hubo un aumento este año y estamos buscando un aumento para el 2025. Candidata, le saludo a Alfonso Rollero, pues un feliz día también en su cumpleaños. Una pregunta con algunas cifras que nos han llegado hoy del INEC, donde entrega que hay un 12.7 de pobreza extrema. Uniendo esto con su posible trabajo en Carondelet, que será la desnutrición crónica infantil, ¿cómo movilizar la fuerza de un gobierno, MIES, Agricultura, la propia Secretaría de Nutrición, para poder atacar este segmento que evidentemente está notado como pobreza extrema y seguro también hay muchísima desnutrición crónica infantil ahí? Sí, muchísimas gracias, Alfonso. Gracias por los deseos cumpleañeros. La verdad es que hay que trabajar en diferentes aristas. Los problemas hay que resolver no el problema per se, sino los problemas estructurales que tiene el país. Entonces, cuando uno trabaja en conjunto como sector social, el MIES, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Cultura, la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, si es que trabajamos todos en conjunto, podremos bajar esas cifras. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué fue lo que empezamos a hacer? Ustedes saben que
la parte más vulnerable de la sociedad lo que tiene y lo que se registra además es el registro social. El registro social lo que hace es saber en dónde están, qué servicios se tiene que dar, cómo sacar de la pobreza a esas familias, porque no todas las familias se les saca de la misma forma y peor en todas las regiones. Entonces tenemos una foto, pero es una foto del pasado. Y el registro social lo que tiene que ser es un registro dinámico que nos deje a los diferentes ministerios entender cómo se está moviendo esa foto. Porque lo que hacemos hoy con el registro social es una foto en el pasado que no es dinámica y ustedes saben, pueden pasar muchísimas cosas como una inundación que puede pasar a una familia de pobreza extrema. Puede ser una situación como un embarazo adolescente, por ejemplo. Entonces, el registro social, y lo primero que tenemos que hacer es que el registro social sea dinámico. Y luego las transferencias monetarias es indispensable cambiarlas. Tienen que tener un principio, un fin, tienen que apoyar justamente a salir, a tener un emprendimiento, a educar a las personas. Y esto estamos trabajando dentro del gabinete social. Lo hemos hablado varias veces. Los organismos internacionales están trabajando con nosotros para cambiar, porque solo así vamos a poder sacar a todas estas familias de la parte más vulnerable hacia arriba. Y bueno, y la segunda respuesta es sí, la desnutrición crónica infantil, si bien está en la parte más vulnerable, tenemos que entender que el 14% del quintil más alto también tiene desnutrición crónica infantil. Entonces, la desnutrición crónica infantil está más cerca de nosotros de lo que creemos y por eso tenemos que trabajar en conjunto, como sociedad, como familias, para erradicar esta condición que nos está dejando una huella muy grave, que es perder a estos niños. María José, justamente estas propuestas sociales y de valor realmente importantes son las que hubiesen querido escuchar los ciudadanos justamente en espacios como el debate que hubo para los vicepresidenciables. En ese sentido, ¿cuál podría decir usted que fue la razón por la que no pudo asistir a este encuentro? A ver, la parte más importante y en lo que hemos trabajado y en lo que he trabajado desde que fui parte de la Secretaría es escuchar a la gente, ir a sus casas, entender lo que está pasando, saber qué es lo que ellos necesitan y resolver desde el territorio. Si bien en el debate se podía pasar propuestas, no se puede decir cómo se va a resolver. Y esa es la parte más importante porque pueden haber muchísimas propuestas, pero la parte más importante es saber cómo resolver. Hay muchas cosas que en el Estado no hay cómo hacer. Hay procesos que se deben seguir. Y esa es la parte más importante y esa es la parte que estamos trasladando a cada persona. Estuve con el presidente ese fin de semana, estábamos en Santa Elena, es una de las provincias que más desnutrición crónica infantil tiene y para mí era fundamental escuchar a cada una de estas familias. La otra es seguir trabajando y te digo, ¿por qué seguir trabajando? Porque ya lo hemos hecho. A mí me encanta contar esta historia y es que en la Secretaría, más o menos hace un año, visité a una mamá en Santo Domingo que yo venía juzgando, tenía muchas alertas, no había ido a los controles de niño sano, y yo le estaba juzgando a ella de ser una mala madre. Cuando llegué y vi la condición y hablé con ella, me di cuenta que lo que no podía es acercarse ella a los centros de salud. Tenía que coger 2 buses, tenía 2 hijos más, no tenía cómo dejarles encargados. Entonces, lo que hicimos a partir del territorio, a partir de una historia, fue generar una política que lo que haga es acercar los servicios a estas mamás, a estos niños. Y así creamos las brigadas de desnutrición crónica infantil, que lo que hacen es acercar los servicios hacia las mamás, porque muchas veces en el escritorio, en un Excel, la gente, los niños se vuelven una estadística y no podemos dejar que eso sea así. Claro. Tenemos que hablar con la gente, seguir entendiendo qué es lo que pasa para que las políticas públicas salgan desde ellos y no desde un número o desde un Excel. Ahora, comprendemos que la desnutrición crónica infantil es su bandera de lucha, pero fuera de eso, ¿qué otras temáticas podríamos entender que son parte también de ese interés al llegar a la vicepresidencia? A ver, dentro de la desnutrición crónica infantil, cuando yo trabajé por eso, nos encontramos
con otras causas estructurales que hay que cambiar en el país y hay que cambiarlas ya. Embarazo adolescente es fundamental. Tenemos cifras espeluznantes y es una estrategia en la que tenemos que trabajar transversalmente. En educomunicación, en educación, también tenemos que trabajar con el MIES para poder, o con el Mintel, para tener capacitaciones hacia estas chicas que ya fueron madres. Entonces, son muchas cosas que tenemos que trabajar en conjunto. El segundo es acceso al agua segura. Yo sé que la competencia es de los gobiernos autónomos descentralizados, pero lo que nos dimos cuenta es que en los 222 GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, muchas veces lo que no tienen es esta capacidad de generar proyectos de inversión, no porque no quieran, no porque no tengan acceso al dinero, sino porque no tienen la capacidad de presentar los proyectos. Entonces, eso hay organismos internacionales, fundaciones de afuera que nos quieren ayudar, que quieren que seamos parte de esto, y por eso tenemos que trabajar justamente hacia ese bienestar para la sociedad. Y el último, pero no menos importante, es salud mental para nuestros jóvenes. Tenemos que actuar ya como sociedad, tenemos que actuar ya como ministerios para brindarles este bienestar completo a nuestros jóvenes y no solo pensar en cosas muy específicas. Entonces, son 4 grandes proyectos en los que se tiene que trabajar, que unen al sector social, y seguiremos trabajando hacia allá. Candidata Pinto, nuevamente Alfonso Rollero, con una pregunta. Desnutrición crónica infantil, dice registro social. A mi mente automáticamente se viene censo. ¿Quiénes son? ¿Por qué? Esto tiene que ir atado probablemente a un censo nacional, por ejemplo, en sectores donde no ha habido aquellos desde hace algunos años, como el sector de la agricultura, y poder atar estas dos áreas. Sí, así es. Y la verdad es que, Alfonso, ahí tenemos una cosa muy interesante dentro de la Secretaría, y es que compartimos 9 bases de datos del Estado, y lo que hacemos es depurar las bases y trabajar en conjunto. Hay que seguir trabajando hacia nuevas bases, hacia nuevos KPIs, solucionando en cada uno de los sitios. Entonces, la tecnología, que se habló mucho en el debate presidencial, está presente, está ahí. Solo hay que hacer el data mining para seguir con esa data resolviendo los problemas hacia la sociedad. Nosotros estamos trabajando con el MAG muy de cerca, con el Ministerio de Agricultura, justamente para trabajar hacia la parte rural, porque en la parte rural está concentrada la desnutrición crónica infantil, y trabajar de diferente forma en las ciudades como Quito, Guayaquil, que tenemos una alta concentración de niños, que si bien el porcentaje de desnutrición crónica infantil no es tan alto, la concentración de niños sí. María José, ¿se sienten ganadores? Bueno, la verdad es que para mí el estar con la gente ya es ganar, el entender lo que quieren es ganar, y estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos recorriendo el país entero para que nos acompañen, para que se sienten a la mesa con nosotros. Es un proyecto nuevo, somos gente joven, somos gente honesta, pero no podemos hacerlo solos. Y por eso estamos invitando a la gente a que trabaje con nosotros, a que trabaje desde donde esté, desde la casa, si eres ama de casa, emprendedor, desde donde sea. Podemos generar y crear ese país que tanto nos merecemos todos los ecuatorianos. Queremos agradecer a María José Pinto, la candidata a la vicepresidencia de la República por ADN, y quien podría convertirse en la nueva vicepresidenta de la República si los estudios y los sondeos que se han presentado hasta ahora tienen validación este próximo 9 de febrero. María José Pinto, quien ha sido secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, encabezando desde esa posición una institución estatal que ha tenido como misión reducir el alto índice de desnutrición crónica infantil en Ecuador, que es uno de los más altos de América Latina. Gracias, candidata, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y les invito, como les dije, a trabajar ya. Trabajemos por ese Ecuador que nos merecemos, sobre todo un Ecuador con más justicia e igualdad. Les esperamos a trabajar con nosotros, así que muchísimas gracias por tenerme aquí. Ha sido María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República por ADN.